Son las naciones viniendo a glorificar a Dios. Son las naciones reconociendo. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias te damos por... Hoy nos sentamos delante tuyo y abrimos nuestro corazón, nos exponemos a tu luz, Señor. Iglesia, traigamos el cielo aquí a la tierra, que se escuche tu clamor, que el cielo se escuche aquí en la tierra. Cuando tú adores en espíritu y en verdad, dice la palabra que milagros sucederán. ¿Cuántos aquí anhelamos milagros? Adórale con todo, hermano.
estás obrando, aunque no pueda verse sobrando, aunque no pueda verse sobrando, siempre estás obrando, tú siempre estás obrando, aunque no pueda verse sobrando, aunque no pueda verse sobrando, tú siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, aunque no pueda verse sobrando, aunque no pueda verse sobrando, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver.
Son las naciones viniendo a glorificar a Dios. Son las naciones. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias te damos por... Hoy nos sentamos delante tuyo y abrimos nuestro corazón, nos exponemos a tu luz, Señor. Para empezar, quiero que entendamos algunos puntos. Les voy a pedir que por favor nos vayamos a Génesis, capítulo 1, por favor. Génesis, capítulo 1, versos del 1 al 3. Si alguien quiere Biblias, puede levantar su mano, le vamos a pasar Biblias. Hoy vamos a ver muchos versos, así que para que estén atentos y puedan anotarse también y los puedan revisar después. Amén. Génesis capítulo 1, versos del 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué dice este verso? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el instante en el cual se manifiesta la luz, es después de que es declarada de la boca de Dios la palabra sea la luz. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque en el principio dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y es importante esto porque cuando Dios habla algo, cuando Dios da una palabra, cuando Dios da una declaración, inmediatamente viene una acción producto de eso, porque se va a buscar hacer la voluntad de Dios. Estábamos declarando hacer tu voluntad, estábamos declarando que tu poder descienda hoy. Siempre la palabra de Dios va a estar acompañada de poder, va a estar acompañada de lo sobrenatural de Dios, porque la palabra de Dios es una instrucción, es una orden que necesita acción, que necesita moverse, un movimiento. Es como declarar algo, es como decir algo que tiene que cumplirse. Y cuando nosotros buscamos hacer su voluntad, cuando nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios, buscamos que esa palabra que Dios ha declarado se cumpla. Cuando queremos establecer su reino, buscamos que esa palabra que Dios ha declarado para su reino se cumpla, se manifieste. Y en eso viene la manifestación de su poder, en eso viene la manifestación de lo sobrenatural. Pero quiero aclarar un punto acá. En Génesis capítulo 1, verso 1 nos hablaba de en el principio. Y Dios empieza a declarar cosas y se empiezan a manifestar lo que Él declara. Ahora quiero que vayamos a Juan capítulo 1, verso 1. Juan capítulo 1, verso 1. ¿Qué nos dice Juan capítulo 1, verso 1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vuelve a aclarar la palabra en el principio. Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora es importante entender que en el principio nos habla del principio de nuestro tiempo, de donde nosotros estamos viviendo. Porque es importante entender, Dios es eterno. No es que hay un principio para Dios. Dios es eterno, pero en el momento en el cual, en ese principio, en ese inicio, donde empieza la creación de todo, lo visible, lo que podemos ver a nuestro alrededor, ahí inicia todo esto. En el principio, ¿me entienden? Nosotros vivimos, y eso se enseña en el entrenamiento de la cuarta dimensión, por ejemplo, en ese entrenamiento que tenemos, que nosotros vivimos en esta tercera dimensión que está limitada al espacio, al tiempo y a la materia, algo que en la cuarta dimensión no hay, en lo espiritual. Por eso Juan se movió en el tiempo, por decir así, y vio todo lo que está escrito en Apocalipsis, en el libro de Revelaciones. Por eso Felipe, por ejemplo, fue traspuesto de un lugar a otro. La materia no tuvo potestad sobre él, porque él vivía en lo espiritual. Por eso la palabra nos dice que nosotros seamos espirituales. ¿Me entienden? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Ahora vamos a Juan capítulo 1, verso 14. En el mismo capítulo, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién nos está hablando? De Jesús. Nos está hablando de Jesús. Jesús es este verbo. Jesús es esta palabra. Y es importante que nosotros vayamos entendiendo esto. Cuando yo trataba de entender esto, me llamaba mucho la atención lo que dice Mateo capítulo 4, verso 4. Vamos por favor a Mateo capítulo 4, verso 4. Mateo capítulo 4, verso 4 dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sé si se han hecho la pregunta, escrito está, ¿dónde está escrito? Porque leemos, ¿no ve? Escrito está, pero ¿dónde está escrito? Está escrito en Deuteronomios capítulo 8, verso del 2 al 3. Vamos a leer, por favor. Deuteronomios capítulo 8, versos del 2 al 3. Deuteronomios capítulo 8, versos del 2 al 3. Y te acordarás de todo camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Dónde estaba Jesús cuando dijo esta frase? En el desierto. Para afligirte, para probarte. Uy, ¿acaso Dios hace eso? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué dice el verso 3? Y te afligió y te hizo tener hambre, pero también te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, si alguna vez te has hecho esa pregunta, escrito está, ¿dónde está escrito? Por ahí ya lo sabías. En Deuteronomios capítulo 8, verso del 2 al 3. Pero quiero que aclaremos algo bastante importante de esto. Jesús en Mateo capítulo 4, verso 4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Habíamos leído en Génesis capítulo 1, verso 3, que Dios dice, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Y fue una palabra que Dios declaró. Y en Juan capítulo 1, verso 1 leíamos que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En Juan capítulo 1, 14 habíamos leído que ese verbo fue hecho carne. Ahí nos está aclarando que ese verbo es Jesús, que estaba en el principio, que es ese movimiento, que es esa acción. Y para eso vamos a buscar entender qué significa verbo. Buscando en el diccionario, lo cual pueden hacer cualquiera de ustedes, verbo es la clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados, existencias que afectan a una persona o a cosas y tiene una variación de tiempo, aspecto, modo, voz, número, persona y funciona como el núcleo. Creo que más claro no puede estar. Si este verbo es acciones, es procesos, son estados como tal, implica un movimiento. Un verbo siempre va a implicar un movimiento. Por lo tanto, no podemos decir que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y estar paralizados en un determinado lugar. Porque la voluntad de Dios es obedecer su palabra. Y si su palabra es movimiento, es acción, es poder, implica que yo tengo que salir de mi comodidad para empezar a hacer la voluntad de Dios. Si yo quiero establecer su reino, ¿qué tengo que hacer? Salir de mi comodidad y buscar establecer su reino. Por eso la palabra nos dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Una persona, ¿cómo busca las cosas? Tiene que mover, tiene que ir a diferentes lugares, no como los jóvenes, ¿no ve? Entran al cuarto, anda, pásame tal cosa, entran, no hay, ¿no ve?
Así no vamos a encontrar. Pero si la palabra me dice que tengo que buscar primeramente algo, entonces me desesperaré por buscar, levantaré todo, desordenaré, ordenaré, moveré todas las cosas para encontrar ese algo que yo estoy buscando. La palabra me va a jalar a ese movimiento. La palabra de Dios me va a jalar a que yo esté en constante acción, en constante movimiento, porque la palabra estaba ya en el principio. Porque la palabra, cuando Dios dijo algo, fue hecho. Si Dios ha dicho algo para tu vida, tiene que ser hecho, porque Dios lo dijo. ¿Por qué tendría que ser diferente que Génesis capítulo 1, verso 3? Dios dice, sea la luz, y no han preguntado, ¿y cómo es la luz? ¿Y qué hay que hacer con la luz? ¿Haremos la luz? Fue hecho inmediatamente, nadie cuestionó, nadie preguntó. ¿Se dan cuenta? Dios dijo, sea la luz, y fue hecha la luz. Si Dios dijo, eres sano, entonces, ¿qué debería pasar? Eres sano, ¿no ve? Si Dios dice, eres próspero, ¿qué debería pasar? Eres próspero. Ahora la pregunta es si Dios ha dicho realmente eso para tu vida. Porque en muchas ocasiones nosotros nos aferramos a algo que Dios no dijo en ningún momento. Porque lo que Dios dice es ley, se tiene que cumplir. Toda la palabra, todo lo que nosotros conocemos que está escrito acá, todo lo que cada uno de nosotros hemos vivido en experiencias con Dios, son testimonios, son ejemplos de cómo si Dios dijo algo, Dios lo va a cumplir. Aunque tu realidad te muestre otra cosa, si Dios dijo una cosa, Dios la va a cumplir. Y es más, Dios va a provocar que tu realidad te muestre otra cosa para probar tu corazón, como dice Deuteronomio 8 del 2 al 3. Porque no empieza diciendo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué dice? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová durante estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías o no de guardar sus mandamientos, de guardar su palabra. Y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Para qué? Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, verso 9, por favor. Primera Corintios capítulo 2, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué dice acá? Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y no se estaba refiriendo a que de su boca salió el maná, sino se estaba refiriendo que de la boca de Dios salió la palabra, de que Dios iba a sustentar al pueblo de Israel. Nosotros no solamente vivimos de ese alimento diario, de ese pan natural que compramos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y buscamos hacer el cumplimiento de su voluntad. Y eso debería llenarnos de fortaleza, hacer su voluntad. La pregunta es, ¿conoces cuál es la voluntad de Dios? ¿Conoces qué es lo que Dios ha hablado para tu vida? Y esa sería una pregunta que cada uno de ustedes tendría que hacerse para saber ¿qué es lo que va a pasar contigo? Pablo sabía cuál era la palabra que Dios tenía para su vida. Por lo tanto, cuando estaba Pablo y Silas y los metieron a lo más profundo del calabozo ahí por liberar a una endemoniada que estaba por ahí adivinando, pues él tenía la certeza de que no era su momento. Cuando se estaba naufragando, él sabía que no era su momento porque él conocía la palabra. Y si Dios había dicho algo y uno conoce esa palabra, pues pase lo que pase a tu alrededor, eso no afecta a lo que Dios ha dicho, porque si Dios dijo, Dios lo hará. Ahora la pregunta es si nosotros conocemos esa palabra. Y en esos momentos de dificultad, y voy a volver a leer Deuteronomio 8 del 2 al 3,
y te afligió y te hizo tener hambre, más antes, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Va a haber a tu alrededor ese momento de aflicción, va a haber a tu alrededor ese momento de prueba, porque la palabra, incluso Jesús nos dice: en el mundo viviréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Va a suceder eso. Es más, Dios en muchas ocasiones va a provocar eso para saber qué es lo que hay en tu corazón. Me gustaba mucho como un pastor hacía esta comparación de que cuando tú le echas el agua hirviendo a la bolsita de té, sale su esencia. Pero echarle agua fría, tienes que apretarle ahí con la cucharita. No sé si les ha pasado. Tienes que apretarle ahí, moverle, sacudirle un poquito a la bolsita y recién medio que un poquito se tiñe tu agüita, ¿no ve? Pero echarle agua hervida, apenas le echas agua hervida, ya empieza a salir toda su esencia del té. Lo mismo Dios va a provocar en muchos de nosotros. Situaciones de aflicción, pruebas, para que nosotros realmente mostremos lo que está en nuestro corazón, mostremos lo que está aquí adentro. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que en verdad es hijo de Dios y una persona que no tiene a Dios en su corazón, que puedan estar viviendo la misma circunstancia? ¿Cómo reacciona la persona que tiene a Dios en su corazón? ¿Cuántos años los cristianos hemos sido mal vistos porque hemos reaccionado peor que alguien que no tiene a Dios en su corazón? ¿Cuántos años? ¿Para eso quieres que yo sea cristiano? ¿Para eso quieres que vaya a tu congregación? Claro, pues para eso quieres que... ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, ¿cómo deberíamos marcar el ejemplo? Que esta persona, que es mi vecino, por ejemplo, que no tiene a Dios en su corazón, que no conoce de Dios, y que yo sí tengo a Dios en mi corazón, pues voy a vivir la misma crisis, la misma situación difícil, la misma aflicción que por ahí podamos estar viviendo, como hemos vivido hace unos meses atrás aquí en nuestro país. Por ahí la situación que estás viviendo en tu zona, no sé, en este momento en Puerto Rico, en tantos lugares, en Australia, lo que está pasando. Estamos viviendo la misma crisis, la misma situación difícil. Lo que va a marcar la diferencia es cómo yo voy a reaccionar a eso. Si voy a reaccionar como el mundo reacciona, entonces ¿de qué sirve que sea llamado hijo de Dios? Pero si voy a reaccionar como la palabra me dice que reaccione, como Dios quiere que reaccione, entonces todo mi entorno va a ser afectado. ¿Qué le pasó cuando Pablo se puso a orar y a adorar? Ahí en la cárcel, en lo más profundo, que estaba debajo de donde se hacían sus necesidades todos los presos. En ese lugar estaba orando y adorando. Cuando vino el temblor, ningún preso salió escapando de la cárcel. Y en la cárcel habían asesinos, habían violadores, habían ladrones. Todos fueron convencidos por el testimonio de estas dos personas, porque hicieron lo que estaba escrito, porque lo que Dios había establecido. Eso impacta a tu alrededor, no lo que tú puedas hablar. ¿Cuántas veces estás en tu casa hablando? Ya puedes andar a la congregación, hablando, ya puedes congregarte, mamá, hablando, ya puedes congregarte, papá, hermano, congregate. Pero tus testimonios, no lavas tu ropa, llegas tarde, no ordenas tu cuarto. ¿Qué ejemplo estás dando? ¿Qué es lo que Dios ha hablado para tu vida, para que impacte a todo tu alrededor? ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida? ¿Cuál es esa palabra que Dios dijo para ti? ¿Se dan cuenta? Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué sale de la boca de Jehová? Palabra. Vamos a Proverbios capítulo 2, verso 6. Proverbios capítulo 2, verso 6. Proverbios capítulo 2, verso 6 dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca, ¿qué dice que viene? De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
yo soy una persona que trata, bueno, siempre se imagina muchas cosas, pues es la área en la cual trabajo también. Pero cuando yo leía Génesis capítulo 1, me imaginé como si estuviera ahí, ¿no? Como en la serie, en el superlibro, ¿no? Viajan y están justo en ese momento. Y me imaginé en ese momento, Dios dijo, sea la luz. Pero si Proverbios capítulo 2 verso 6 dice que de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Imagínate en ese momento, cuando no conocías la palabra luz, no sabías que luz es eso que resplandece, que te puede dejar hasta ciego, porque de repente viene y Dios dice, sea la luz. Y tú dices, ¿qué es luz? ¿Con qué se come? Porque no entiendes lo que es, ¿me entiendes? Porque de su boca sale el conocimiento, porque de su boca sale la inteligencia. Y de repente nomás Dios dice, sea la luz, porque Dios sí conoce lo que es la luz. Y se manifiesta luz y tú dices, wow, esto es luz. Y versos más adelante dicen, y se hagan los pajaritos. Y tú dices, ¿qué es pajarito? ¿Nadará en el mar? ¿Pajarito? ¿Pajarito crecerá en la tierra? ¿Pajarito? ¿Qué es las aves? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Y de repente ves cositas volando en las nubes. Ah, eso es aves, esos son pajaritos. Y de repente dice, sea el hombre. ¿Y qué es el hombre? ¿Se dan cuenta? Había un pastor que se llama Manny Escobar del ministerio Toma tu Lugar, que en una ocasión predicaba y él enseñaba de que cuando Dios le da la instrucción a Noé de que haga el arca, en esas épocas no había conocimiento de lo que era un arca. Por eso le tuvo que decir los diseños, planos, cómo él tenía que hacer, porque no decía, va a llover. ¿Qué va a llover? Aquí nunca ha llovido, ¿me entienden? Entonces no había ese conocimiento. Por lo tanto, cuando Dios le dice a Noé que tenía que hacer el arca, Noé escucha, tú tienes que hacer un bla, bla, bla. Y él dice, ¿y eso qué es? Porque él no entendía, no conocía. Y en muchas ocasiones Dios nos habla así y nosotros no entendemos qué nos está diciendo Dios. Pero al mismo tiempo Dios nos va a decir cómo tenemos que hacer eso. Y Dios le empieza a decir, ¿sabes qué? Esto se hace así y tienes que construirlo con esto, tienes que conseguir esta madera, lo vas a bañar con brea, lo vas a cubrir con esto. ¿Me entienden? Y en muchas ocasiones nosotros no comprendemos su palabra, no comprendemos lo que Él nos está hablando, pero Él nos habla. Y a pesar de que Noé no conocía lo que era un arca, en su conocimiento, en la inteligencia que él tenía, en el entendimiento que él tenía, no había la palabra arca como tal, barco, bote, lanchita, no existía eso. Y a pesar de eso Dios le da esa palabra y encima le explica cómo tiene que hacer. Y luego que construye, se da cuenta, mira, esto había sido un arca. Lo mismo va a pasar con la palabra que a ti te va a dar cada día, cada momento. Dios habla todo el tiempo. ¿Quiénes han venido a un presbiterio profético y han recibido una palabra profética? Pero a veces te vas con un signo de interrogación porque dices, Señor, ¿cómo se hace esto? Y Dios se va a dar el trabajo de explicarte. Por eso la palabra nos dice que tenemos que escudriñar ese asunto, porque hay una honra para cada uno de nosotros cuando escudriñamos esa palabra. ¿Me entienden? Pero nosotros tenemos que escudriñar esa palabra. En Deuteronomios capítulo 8, verso del 2 al 3, está el motivo por el cual Jesús en Mateo 4:4 dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de la boca de Dios ya había salido una instrucción de que el verbo fue hecho carne y habitó en nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya había una palabra que Dios había establecido de lo que Jesús tenía que hacer, una voluntad de Dios en su palabra de lo que Jesús tenía que hacer. ¿Me entienden? Por lo tanto, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que es su voluntad, de todo lo que Él habla, de todo lo que Él expresa. Vamos a Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos capítulo 4, verso 12. ¿Qué dice Hebreos 4, verso 12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. En la palabra de Dios va a haber verdad, porque ya la palabra de Dios es verdad. Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios es la verdad. Ahora, no es tu verdad o la manera en la cual tú ves la verdad, como tú crees que es el cristianismo, como tú crees que es un hijo de Dios, sino es la verdad como se ha establecido en los cielos. ¿Me entienden? Me miran raro. Cuando Dios te da una revelación, Dios te revela, o sea, si Dios te va a hablar una revelación, es algo nuevo para ti, si no, no sería revelación. ¿Me entienden? Si Dios te dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús, muchos me van a decir: eso no es revelación para mi vida, porque ya lo conocía. Es más, sé dónde está el verso. Yo no me acuerdo en este momento, pero por ahí ustedes me pueden decir en qué lugar está. ¿Me entienden? Porque eso ya no puede ser una revelación para tu vida o para muchos. Pero si Dios te habla algo en algún momento que tú no conocías, no lo entendías, o quizás lo entendías de una manera, pero Dios te lo muestra, te lo revela que no era así, eso va a ser algo nuevo para ti. Esa es una revelación de Dios. Pero lo que para ti va a ser una revelación es la verdad absoluta en su estado original, porque en lo espiritual no es algo nuevo, en lo espiritual ya existe, en lo espiritual ya está, pero para ti va a ser algo nuevo. La nueva faceta que tú conozcas de Dios. La palabra dice que mi pueblo perece porque no me conoce, por falta de conocimiento, porque cada vez vamos conociendo más y más. Justo Dios le estaba hablando a Pastor Manuel para que en este año, siempre cada año Dios va hablando de nuevas cosas, y hay algo que se va a llevar, en el folletito está, que se llama Entendidos en los Tiempos. Va a ser un evento, va a ser un tiempo donde se va a hablar de todo lo que es entender los tiempos. No es que las cosas, no es que Dios cambia, sino la manera en la cual Dios se manifiesta en diferentes momentos cambia, pero no es que Dios es diferente. ¿Me entienden? La manera en la cual, adoraban hace 50, 60 años atrás es diferente a la que hoy se hace. Nuestro pastor nomás nos contaba el testimonio de cuál ha sido su guerra en una de sus congregaciones en la cual estaba, porque él quería poner batería y no le dejaban porque decían: eso es del diablo. Y ahora, ¿en qué congregación no hay batería? Bueno, en la nuestra no hay batería, pero se la acepta en todas las congregaciones. ¿Se dan cuenta? Porque no es que sea o no sea, sino que ya han cambiado muchas cosas. Y es lo mismo, cuando Dios da una palabra, Dios te va a ayudar a que también la puedas entender, pero tú necesitas escudriñarla, necesitas meterte, averiguar, ir de la mano del Espíritu Santo, preguntar, como decía, y dice Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está. ¿Dónde está escrito? Cuando lees su palabra, ¿te haces esas preguntas? ¿Dónde está escrito? Hemos leído 1 Corintios capítulo 2, verso 9, cosas que ojo no vio, cosas que no oído yo. Antes de eso dice, escrito está. ¿Dónde está escrito? En Isaías 64:4. ¿Bajo qué época, qué estaba sucediendo para que se declare eso? Esas cosas te van a ayudar a que puedas entender su palabra. ¿Me entiendes? La Biblia contiene la palabra de Dios. Todo lo que vemos fue hecho por la palabra de Dios. Quiero que mires a tu alrededor. Quiero que mires a tu alrededor. ¿Qué vas a ver? Puertas, paredes, ladrillos. Eso lo ha creado un hombre, sí, pero ¿con qué lo ha creado? ¿Con qué lo ha hecho? ¿Con qué lo ha diseñado? Vemos aquí parquet. ¿El parquet de qué es? De madera. ¿La madera de dónde viene? De los árboles. ¿El hombre creó un árbol? No, Dios hizo los árboles. Y así podemos ver cómo todo lo que está a nuestro alrededor fue hecho por la palabra de Dios. Dios dijo y fue hecho. Así que en el momento en el cual tú estés dudando de algo que Dios te haya dicho, mira a tu alrededor y diga, wow, si Dios dijo que todo esto iba a hacer, Dios dijo y fue cumplido, porque no dice nada que Dios dijo y hagamos al hombre, y todos dijeron, no hagamos al hombre, porque mira, pues se va a ir en contra de ti, vas a tener que mandar a Jesús, no, va a ser tremendo problema que te vas a causar por solamente crear al hombre, así que mejor no lo hagas al hombre.
No le dijeron eso, ni le cuestionaron en ese momento. ¿Qué dijo? Dios dijo que se haga el hombre. ¿Y qué pasó? Fue hecho el hombre. Porque si Dios dice algo, se va a cumplir. Porque de su boca, ¿qué habíamos dicho que sale según Proverbios capítulo 2, verso 6? Conocimiento, inteligencia. Ahora comprendes cuando Isaías capítulo 11, verso 2 te habla de los 7 espíritus de Dios. Espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, que te va a ayudar a que puedas comprender qué es esa voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Pero el punto está en que muchos hemos escuchado la palabra de Dios. Pero cómo Dios es tan inteligente, cómo Dios es tan sabio, que a pesar de eso nos advierte. Vamos a Santiago capítulo 1, verso 22. Santiago capítulo 1, verso 22. ¿Qué dice? Por tanto, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vamos a leer Mateo capítulo 7, verso 24. Mateo capítulo 7, verso 24. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces no solamente es en escuchar su palabra. Cuando Dios dijo en Génesis capítulo 1 verso 3, que dijo, y sea la luz, no se quedaron como oidores olvidadizos, ¿no ve? Ay, Dios dijo que hagamos la luz. Ay, no, se nos ha pasado, me he olvidado, perdón Dios, hagamos la luz, ¿no? En el 5º día, 6º día, en el 7º día hagamos la luz. No, Dios dijo, sea la luz, y fue hecha la luz. Es importante que nosotros obedezcamos la palabra que Dios nos da, que la escuchemos, que escuchemos esa palabra y no seamos oidores olvidadizos, sino seamos hacedores de la palabra, como dice Santiago capítulo 1, verso 22. Hacedores de esa palabra. ¿Qué habíamos entendido que es palabra? Esa palabra es el verbo, es el movimiento, es esa acción, es Jesús. Eso está en constante movimiento. Jesús no está descansando en este momento, está intercediendo por cada uno de nosotros para que se haga el cumplimiento de la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros, para que no pequemos, para que nos levantemos, para que sigamos con Él. Está intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Qué es la intercesión? La intercesión no es algo pasivo. La intercesión no es algo como que oramos media hora por algo y de repente nomás ya nos estamos durmiendo, no. La intercesión, y como se enseña por ejemplo en el entrenamiento de intercesión que conmueve los cielos, son como esas pipocas que están reventando, pam, 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 pam. Es movimiento, es acción. Ese es el verbo, es acción, es movimiento. Son procesos, ¿se dan cuenta? Que van a provocar algo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser hacedores de esa palabra, entrar en ese movimiento, entrar en esos procesos, en lo que está sucediendo. Es como que Dios está haciendo algo, pero nosotros nos quedamos aquí de espectadores mirando lo que Dios está haciendo, en nuestra comodidad, en nuestro problema, en nuestra aflicción. Cuando Dios en Deuteronomios, ¿qué dice? Aflige y prueba, ¿para qué? Para saber lo que había en su corazón. ¿Realmente este es mi hijo? Realmente esta persona, no solamente porque se congrega, sino porque en verdad cree en mí y sabe lo que soy, guarda mi palabra, entonces inmediatamente va a estar en ese movimiento, en ese proceso. No vamos a ser espectadores, vamos a ser parte de ese proceso de transformación de las naciones, de lo que Dios está haciendo en todo el mundo. Con nuestro granito de arena, sí, será poco, será mucho, pero no estamos entrando ahí para ver cantidades, sino para ser parte de ese proceso. ¿Se dan cuenta? Para ser parte de esa voluntad de Dios que es agradable y que es perfecta. Por lo tanto, ahí ya no solamente es la pregunta de cuál es la voluntad de Dios o cuál es la palabra de Dios para mi vida, sino cuál es la voluntad de Dios para Bolivia. ¿Cuál es la voluntad de Dios para Latinoamérica? ¿Cuál es la voluntad de Dios para las naciones? Para este tiempo.
específicamente. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí es mucho más. ¿Cuál es la palabra que Dios está estableciendo para eso? ¿En qué movimiento está? ¿Se dan cuenta? Para que nosotros nos sumemos a eso y seamos parte de esa transformación. No seamos espectadores. Hay un proverbio que dice que el pueblo sin profecía se desenfrena. Y ese desenfreno literalmente implica perversión, corrupción y depravación. ¿Y qué pasó en nuestra sociedad? Porque no se aceptaba, porque se cuestionaba, porque se juzgaba lo profético. La sociedad se pervirtió literalmente, se corrompió literalmente. Todo lo que se ha escuchado, todo lo que se ha conocido de lo que ha pasado con diferentes personas, seres humanos que han aceptado que la corrupción entre a su vida, que la perversión, la depravación entre a su vida, porque no había lo profético. ¿Se dan cuenta? ¿Y lo profético qué es? Es esa palabra que Dios va a declarar para tu vida. Es esa dirección de Dios que te va a llevar a que en verdad hagas su voluntad, establezcas su voluntad. Por lo tanto, es bastante importante el entender lo que realmente es su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué palabra ha salido de la boca de Dios para tu vida? Para tu área de influencia. Porque cada uno tiene un área de influencia. Para las personas que tú conoces. Mateo capítulo 4, verso 4, habíamos dicho que es el momento en el cual Jesús hace esta declaración. Él es tentado y dice, escrito está. Ahora vamos a leer Salmos 18:30. Salmo capítulo 18, verso 30. En cuanto a Dios, perfecto en su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. En cuanto a Dios, perfecto en su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. ¿La palabra puede convertirse en nuestro escudo? Sí. Pero en el momento en el cual hay un proceso de, como dice acá, acrisolada es la palabra de Jehová. Y esto implica que tiene que haber un perfeccionamiento, una depuración al ser puestos a prueba o sufrir un padecimiento. ¿Qué decía Deuteronomios? Sufres aflicciones. Te manda pruebas para saber lo que había en tu corazón. Porque eso te perfecciona. Porque eso va a sacar tu esencia. ¿Cuál es el objetivo de que Dios quiera que saque lo que está dentro de ti? Para que te des cuenta tú mismo que estás mal o que estás bien. Qué difícil es convencer a alguien. Por eso el Espíritu Santo es quien convence. ¿Alguna vez te has tomado el trabajo de tratar de convencer a alguien? Qué complicado es. Tratar de convencerlo, no sé, de un asunto, de un tema laboral, de lo que sea, es bastante complicado. Gracias a Dios el Espíritu Santo es quien convence. Pero seamos honestos, si toda la vida te dicen, no sé, eres un alcohólico, eres un alcohólico, eres un alcohólico, eres un alcohólico, y según tú no lo eres, pues entonces aunque te lo diga, aunque Jesús en persona venga a decírtelo, no lo vas a tomar en cuenta. Pero si algo dentro de ti sucede, pasa, llegas a lo más profundo, de lo más profundo, te caes en lo más profundo y ahí te das cuenta que realmente tú mismo te das cuenta, el Espíritu Santo te convence que tú eres un alcohólico. Sale eso, sales a tu esencia, muestras realmente lo que tú eres, no lo que creías ser, sino lo que en verdad tú eres. Por eso ahí entra la verdad. Pues ahí realmente puedes empezar a dejar que Dios cambie y transforme tu vida. ¿Qué dice en otro verso de la palabra? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero para eso necesitamos reconocer nuestra debilidad. ¿Se dan cuenta?
si nosotros dejamos que esta palabra nos perfeccione, nos depure, nos ponga a prueba, incluso si nos hace sufrir un padecimiento con tal de que seamos perfeccionados, entonces pues dejemos que eso suceda. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón del hombre, son las que Dios va a preparar para ti. ¿Quién de aquí ha comido maná? Pero hay personas en la palabra, en la historia, que sí han comido maná. En Deuteronomios podemos ver comida que tú no conocías, ni tus padres conocían, pero que Dios había preparado para ti. Algo nuevo, algo que no conoces, algo que nunca has visto, es lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Te das cuenta? Cuando entiendes lo que realmente es su palabra y cómo su palabra te puede transformar, cómo su palabra es una orden en los cielos, en lo espiritual es una orden que tiene que establecerse en tu vida, que tiene que hacerse en tu vida. Pero nosotros necesitamos ser hacedores de esa palabra. Y ahí es donde entra Deuteronomios 28, Deuteronomios 30, donde entra el tema de nuestras decisiones, porque cada día tenemos que tomar decisiones. Yo decido hacer esa palabra, inmediatamente lo que Dios ha hablado se va a manifestar en tu vida. Decides no hacer esa palabra, ok, no se va a manifestar. Porque Dios nos ha dado la libertad de decidir. Y es bien claro Deuteronomios 28. Id pues por el camino de la vida, de la bendición. Te va a pasar esto. ¿Se dan cuenta? Cuando escuchamos su palabra. Luego decimos, ¿por qué me estará pasando esto? ¿Y por qué estarás Dios permitiendo esto? Porque hay algo que Dios quiere ocasionar en eso. Es un testimonio que muchas personas ya lo conocen. Pero es un momento bastante complicado. Pero es un momento de bastante gloria para Dios, no para mí. Porque al final la palabra ¿de quién es? De Dios. Si yo me direcciono con mi palabra, a mi modo, entonces voy a hacer las cosas en base a mi voluntad. Pero si las hago en base a la palabra de Dios, lo que Dios ha establecido para cada uno, entonces voy a hacer su voluntad. A mi esposa, a mí nos dijo, van a tener descendencia. Y nos aferramos a esa palabra. Fuimos y gastamos bastante dinero en diferentes clínicas y centros para que nos digan que tenemos que alquilar un vientre porque no podemos tener bebés. Tanto yo como mi esposa. O sea, ni siquiera era problema mío, digamos, o problema de mi esposa nada más. No, los dos. Literalmente, o sea, en el tema reproductivo estábamos 50% y eso no daba muchas probabilidades. Pero Dios había dicho una cosa. Y uno dice, pero esa fue tu aflicción. No, esa no fue la aflicción. ¿Cuál fue la prueba? ¿Cuál fue la aflicción? Para que nosotros realmente saquemos lo que estaba en nuestro corazón, nuestra esencia de que nos aferramos a Dios. Primero hubo un embarazo y Dios nos regaló el nombre y a los 3 meses lo perdimos. Luego hubieron los síntomas, fuimos al hospital, recuerdo bien, le hicieron todos los análisis a mi esposa y resulta que nos dijeron que no estaba embarazada. Qué raro, pero aparentemente sí, pero bueno, ya, pues es un hospital, son médicos, ¿no ve? Pues ¿qué podemos hacer? Si el médico ha dicho que no, pues no. Entonces ya ni modo, será otros síntomas, haremos otros exámenes más porque al final debe ser por algo. Y en la noche mi esposa se desangra. Vamos a ese mismo hospital, nos dicen, uy, no tenemos ginecólogo, no tenemos esto, no tenemos lo otro, les vamos a tener que mandar nomás a otro lugar. Nos hemos tenido que ir a otro lugar. Y en ese otro lugar apenas entramos nos dicen inmediatamente emergencias, le empiezan a hacer una limpieza. Estaba teniendo un aborto. Pues, supuestamente no estaba embarazada, pero estaba teniendo un aborto. Se estaba desangrando ahí en emergencias y perdón que sea así de claro. Teníamos 2 opciones. Porque ni siquiera estaba al lado de mi esposa orando, intercediendo, oremos en lenguas. No, ella estaba en un lugar con los médicos en emergencia, le estaban interviniendo en ese momento y yo estaba afuera en la sala de esperas sin saber lo que estaba pasando, solamente con el concepto de que mi esposa estaba botando sangre. Y me habían dicho, le tenemos que hacer un raspaje porque está botando sangre. Y no hay manera de, no encontramos dónde es el punto por donde está sangrando. Y sangraba y sangraba y sangraba.
y los médicos corrían. Dos opciones: ir por el camino de la bendición o el de la maldición. Creer en la palabra o creer en tu realidad, en tu entorno. ¿Se dan cuenta? Entonces, si Dios ha dicho algo, te aferras a esa palabra. Dios, tú dijiste y tú vas a hacer. Y nos aferramos a eso. Y para gloria de Dios, ni siquiera nuestra, porque médicamente no podíamos. Es más, nos dijeron, tienen que alquilar un vientre. Pero para Dios y para gloria de Dios y su palabra, Dios dijo, y como nos aferramos a su palabra, ahí está Isaías. Y es más, Dios nos dijo de 2 bebés, mi esposa está esperando el segundo bebé. ¿Se dan cuenta? Cuando uno hace caso a la palabra, no al entorno. Porque el entorno te va a mostrar pues lo contrario. Te va a provocar aflicciones. Van a querer probar realmente qué tiene tu corazón. Si te vas a aferrar a Dios o vas a renegar. Porque si Dios te ha dicho algo y no lo cumple, no por eso deja de ser Dios. Si Dios te ha dicho que vas a ser sano y no ves la sanidad, no por eso Dios deja de ser Dios. Por ahí no es el tiempo, o por ahí hay un montón de factores que pueden estar de por medio. Si no escuchas o no ves la respuesta de lo que tú estás buscando, no por eso Dios deja de ser Dios. No por eso Dios deja de ser digno de ser alabado, deja de ser digno de ser glorificado, deja de ser digno de ser alabado su nombre, sobre todo nombre. No por eso Dios deja de ser Dios. ¿Me entienden? Si Él dijo una cosa, se va a hacer, siempre y cuando tú te conviertas en alguien hacedor de esa palabra. Dejes que Dios con esa palabra te perfeccione, te depure, te ponga a prueba. Si es necesario, te haga sufrir algún padecimiento, alguna aflicción, pero que en verdad tú demuestres, no por el mundo o por los que te rodean, sino por quién es Dios. A Dios lo que tú eres. Amén. Salmo 119, verso 9. Vamos al Salmo capítulo 119, verso 9. ¿Qué dice? Salmo 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lucas capítulo 11, verso 28. Lucas capítulo 11, verso 28. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No dice bienaventurados los que oyen. Siguiente libro, ¿no ve? No, dice bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, porque hay una bendición de por medio en eso. Sin importar lo que vayas a vivir o lo que Dios haya preparado o incluso lo que las tinieblas quieran hacer a tu alrededor, Dios ha establecido algo para tu vida. La idea es que tú conozcas eso, entiendas qué es eso y busques hacer la voluntad de Dios, establecer su reino, busques su reino y su justicia. Amén. Es importante que nosotros aprendamos la importancia de eso. Por lo tanto, cuando nosotros decimos esta es la palabra de Dios, cambia su significado. Porque la palabra de Dios en Génesis 1:3 dijo una cosa y se hizo inmediatamente. Aquí está escrito su voluntad que va a ser cumplida, te guste o no te guste. Lo mejor de todo es dejarnos llevar por Dios, introducirnos en este proceso, en este movimiento, no ser espectadores, sino ser parte de todo lo que Dios está haciendo y del avivamiento que ya estamos viviendo en nuestra nación. Muchas iglesias siguen orando porque venga un avivamiento. Ya estamos en un avivamiento. Hace unos días atrás
Ha habido un conflicto tremendo en Venezuela con todo lo que está pasando. Nosotros estaríamos en eso o peor. Y Dios nos ha librado. Tenemos que cuidar esa libertad, efectivamente, pero Dios nos ha librado. Y es más, en ese proceso, su palabra, no cualquier libro, su palabra, su voluntad, lo que Él ha establecido para nuestra nación, regresó al palacio. En Santa Cruz, las iglesias que salían a los lugares a repartir comida y decían, podemos orar, nadie se negaba. En las diferentes EPIs de policiales, diferentes congregaciones que fueron y dijeron, ok, vamos a orar por todos, ni un policía se negó. Eso no es un avivamiento. Antes tenías que salir al Prado, no sé, pues a la Landaeta, a las 6 de agosto, a San Miguel, ir a evangelizar, y te encontrabas con ateos, te encontrabas con esto. En un tiempo, y estamos en ese tiempo todavía, donde tú hablas de Dios y la gente no te va a discutir. Soy una persona que casi todo el tiempo procuro al menos bajarme del auto, bajarme del minibús, del taxi, de donde sea, o subirme y decir, Dios te bendiga. Pero antes siempre era como que un silencio total. Y me impresiona, a partir de todo lo que ha sucedido, es igualmente joven, igual que Dios le bendiga a usted. Todos serán, no serán cristianos, no lo sé, pero se está estableciendo algo en la atmósfera, en el ambiente, en base a la palabra que Dios ha establecido para nuestra nación. Salmo 33, 4. Ya vamos terminando. Salmo 33, 4. Salmo capítulo 33, verso 4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Por eso decimos que Él es fiel. Pero seamos honestos. ¿Eres capaz de decir, Dios, eres fiel? Cuando Dios te ha dicho que vas a tener descendencia y tu esposa por segunda vez está perdiendo un bebé. Solamente ahí vas a poder mostrar si en verdad crees o no crees en Dios. Y no lo digo por mí, porque no es el todo de lo que Dios tiene para mí, para mi esposa, para nuestras descendencias, sino por todo lo que uno vive. Eso fue en su momento. Cada etapa, cada año, cada día hay cosas que Dios va poniendo en tu vida, situaciones en las cuales tienes que aprender a tomar decisiones correctas y responder como hijo de Dios. No como el mundo te ha enseñado que es un hijo de Dios, sino como está establecido en su palabra, como está establecido en la verdad, que es un hijo de Dios. Por lo tanto, ahí necesitaríamos preguntarle a Él. ¿Se dan cuenta? Preguntarle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿es conveniente que esté en una discoteca? Pero voy a evangelizar. Ahora, si ya Dios te manda a hacerlo, ese ya será otro punto, porque al final, ¿quién te va a juzgar? Dios. Pero eso ya será un punto aparte, ¿no ve? Porque tampoco podemos decir no. No somos quienes para decir cómo Dios se va a mover o va a obrar. Pero si en verdad Dios no dijo esa palabra específicamente, ¿tú qué estás haciendo en ese lugar? Si Dios no dijo esa palabra específicamente, ¿tú qué estás haciendo eso? ¿Se dan cuenta? Ese es el punto, a entender cómo nos estamos comportando, qué estamos haciendo. Hay situaciones difíciles que todos los días, todos aquí tenemos situaciones complicadas que tenemos que resolver, responsabilidades, un montón de cosas que tenemos que hacer. Eso es de todos, no es de una persona en particular, es de todos. Pero la pregunta es cómo tú vas a reaccionar. Si reaccionas como un hijo de Dios, vas a transformar tu entorno. ¿Me entienden? Vas a transformar tu entorno, los que te rodean. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Salmo 33:4 nos dice que recta es su palabra. El Salmo 18:30, habíamos leído ya más antes, dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino.
es perfecto su camino, es recta su palabra, porque Dios no es alguien torcido, porque lo torcido nos habla de iniquidad, lo torcido nos habla de maldición. No nos desviemos, sigamos por el camino de la bendición, sigamos por el camino de la vida, escuchemos su palabra, nos movamos dentro de lo que es este verbo, este movimiento, este proceso, la palabra de Dios. Amén. Es importante que hagamos todo esto. Juan capítulo 8, verso 31 al 32. Juan capítulo 8, verso 31 al 32. ¿Qué dice? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Todos hemos conocido esa parte, ¿no? La verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero hay una antesala, hay algo que está antes. ¿Qué dice? Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Literalmente vas a estar rodeado de verdad. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Somos discípulos de Cristo. Por lo tanto, ser discípulo implica reflejar a Él, ser un imitador de Él. Reflejamos, la gente ve en nosotros a Cristo. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Va a haber verdad en tu esencia y en lo que tú eres, tu identidad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Se dan cuenta? No solamente te habla de tu identidad como tal, no solamente te habla de cómo tú vas a entender las cosas, como nos dice Romanos 12:2, sino también nos habla de tu camino. La verdad te va a hacer libre. Todo lo que sea que pudiera quizás apresarte, esclavizarte, no lo va a poder hacer, porque la verdad te va a hacer libre. ¿Se dan cuenta? Vas a estar rodeado de verdad, tan solo por permanecer en su palabra, permanecer en lo que Dios te ha pedido que hagas. Sabes, no es difícil, no es fácil, porque en muchas ocasiones Dios te va a pedir cosas bien locas, pero si tú decides ser fiel, incluso aun cuando tu familia esté en contra, incluso aunque todos se burlen de ti, incluso aunque todos te rechacen, te insulten, pues al final, si tú decides permanecer firme en lo que Dios te ha dicho, pues vas a ver la recompensa de Dios. No va a ser fácil, porque necesitas probar a Dios. Porque hay cuantos que en un principio estaban bien conectados con Dios y han decidido decir no al mundo, renunciamos a todo criterio, a todo comentario, lo que me puedan decir. No hago caso a nada, como dicen los niños, ¿no ve? Tengo orejas de pescado, no escucho nada. Pero llega un punto en el cual terminas escuchando, pues. Terminas siendo corrompido y pasaron 2, 3 años y vuelves al mundo. No, permanecer en mi palabra, dice. Permanecer en mi palabra. ¿Y qué es lo que Dios está hablando para tu vida? Hebreos capítulo 1, verso 3. Y con este verso terminamos. Hebreos capítulo 1, verso 3. Hebreos capítulo 1, verso 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas.
Si medio que todavía no entendías esto de verbo, palabra, en el principio, sí, en el principio estaba el verbo, pero en el principio también Dios creó y Dios dijo sea la luz. Aquí te lo aclara todo. El cual, siendo imagen, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Y qué nos decía el verso de Deuteronomios o el verso de que Jesús menciona en Mateo capítulo 4, verso 4? No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios, vivirá. Su palabra sustenta todas las cosas, leemos en este verso. Su palabra sustenta todas las cosas. Sustenta tu vida, sustenta tu salud, sustenta la creación, sustenta todo lo que ves a tu alrededor. Su palabra sustenta todas las cosas. Tus finanzas, todo lo que tú eres, su palabra sustenta todo. Y dice bien claramente, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por lo tanto, cuando nosotros decimos, esta es la palabra de Dios, cambia el significado, ¿no ve? No es cualquier palabra, es de Dios, sí, es de Dios, hay que tener reverencia, es de Dios. La palabra de Dios implica muchas más cosas. Nuestro pastor nos enseñaba que estamos en el año 5780 dentro de lo que es el calendario hebreo, y el 80 como tal es en el alfabeto es la letra P, que representa una boca. Y el año pasado, quienes han visto las prédicas, quienes han escuchado, se ha hablado mucho en diferentes lugares incluso de que este va a ser un año de la palabra, de que cuidemos nuestro hablar, de la boca de Dios, de esta palabra como tal. ¿Se dan cuenta? Pero si nosotros no entendemos qué implica eso, palabra, entonces no voy a decir malas palabras, así, ¿no? No simplemente es eso, sino implica entrar en un proceso para establecer su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta, no solamente en tu vida, sino también en las naciones, en tu familia, en todo lo que tú eres, en tus generaciones. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, tiene una importancia mucho más grande el entender qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios está hablando, y que nosotros seamos hacedores de la palabra. Dile al de tu lado, sé hacedor de la palabra. Otra vez dile, por favor, sé hacedor de la palabra. Solamente así vamos a poder entrar en esa lista de quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hay algo que no te está saliendo bien, que medio que no estás viendo el sustento. Necesitamos entrar en esta lista. Necesitamos en verdad involucrar cada área de nuestras vidas, todo lo que somos, en su palabra. ¿Qué palabra hay para tus finanzas? ¿Qué Dios está hablando para tu salud? ¿Qué Dios está hablando para tu familia? ¿Qué Dios está hablando, no sé, para tus sentimientos? ¿Qué Dios está hablando para tu descendencia, para tus hijos? ¿Qué Dios está hablando para tus padres? ¿Qué Dios está hablando? Si entras en eso, vas a ver todo este proceso de acción, estados, existencia, tiempo, modo, aspecto, número, personas. Vas a ver cómo este núcleo va a empezar a actuar para que lo que Dios ha hablado sea hecho. Y es inmediato. Es inmediato. Y es más, te va a sorprender como nuestro segundo bebé. El primer bebé ha sido cuidado, porque hasta en uno, siendo humano, porque todos somos aquí humanos. A ver, pellizcale al de lado. Bien, lo van a hacer, ¿no ves? Sí, me ha dicho el pastor que te pellizque. Somos humanos, tenemos errores. Somos pecadores, pero pecadores perdonados, gracias a Dios. Pero al final en eso pues hay medio que temores que todavía te van atacando, que quieren ir en contra de la palabra que Dios te ha dicho. Y uno tiene que ir batallando con esos temores, con esos pensamientos. Y el primer embarazo fue un poco batallado, pero ganamos, hubo una victoria.
El segundo, no sé, creo que tengo indigestión, ¿qué será? Vamos donde el doctor y nos dice, ya van, ¿cuánto era? 15 semanas de embarazo, así no, ya pasamos la etapa crítica de los 3 meses. O sea, no había sido indigestión, no había sido no había sido nada de eso. Había sido la palabra de Dios, que si Dios dijo, Dios hará. ¿Me entienden? Cierra tus ojos ahí donde está. Padre, te pedimos perdón porque en muchas ocasiones no hemos escuchado tu palabra. Ahí donde estás puedes hablarle a Dios y decirle perdón porque no he escuchado tu palabra. Puedes decirle, Espíritu Santo, hazme recuerdo de qué palabras Dios ha dicho a mi vida. Hazme recuerdo de qué palabras Dios ha hablado a mi vida. Y ahí en ese recuerdo que te haga, si ha habido algo que no has cumplido, no has buscado ser un hacedor de su palabra, pídele perdón a Dios. Y que Dios te permita transformarte en un hacedor de la palabra, que en verdad tú puedas tomar esa decisión y puedas ver manifiesto, puedas ver cumplida esa palabra que Dios ha establecido para ti, y que no la perdamos, no la pierdas. Si Dios ha dicho algo, que en verdad no lo pierdas. Pídele perdón a Dios y que Dios te permita volver a recuperar aquello que Él ha hablado para tu vida. Y que Dios te permita poder ver, poder palpar, ni siquiera para tu gloria, para gloria de Dios, lo que Dios ha dicho para ti. ¿Qué Dios ha dicho para ti? ¿Qué Dios ha dicho para tu vida? ¿Qué palabra Dios ha hablado? Y ahí donde estás con los ojos cerrados, quiero que te veas palpando, quiero que te veas tocando aquello que Dios te ha dicho a ti. Sabes, te aseguro que Abraham en muchas ocasiones dudó de lo que Dios le dijo y de la palabra que Dios le dio. Por eso Dios le dijo, así como las estrellas que ves en los cielos, así va a ser tu descendencia. Y yo lo veo a Abraham muchas ocasiones, cuando dudaba, salía en la noche a mirar las estrellas y decir, Dios me ha dicho que así va a ser mi descendencia. Sé que todavía mi realidad no me muestra eso, pero si Dios dijo, Dios hará. Y cada vez que dudaba se acercaba y miraba las estrellas y decía, pero es que Dios me ha dicho que así va a ser mi descendencia. Así que ahí donde estás con los ojos cerrados, empieza a ver, ahí empieza a palpar lo que Dios ha hablado en tu vida, lo que Dios te ha dicho, sin importar lo que diga el hombre. Y es más, hoy rompemos toda maldición que haya salido de la boca del hombre en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos que la palabra de Dios es mayor que cualquier palabra de hombre que haya sido declarada sobre tu vida. Que la palabra de Dios es mayor que cualquier palabra de un médico que haya sido declarada sobre tu vida. Que la palabra de Dios es mayor que cualquier palabra de un juez, de un abogado que haya sido declarada sobre tu vida. Que la palabra de Dios es mayor que cualquier palabra que tus padres hayan establecido sobre tu vida. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que la palabra de Dios es mayor que cualquier otra palabra. Te damos gracias, Dios, y hoy te glorificamos, porque quizás no lo estamos viendo naturalmente, quizás estamos viendo espiritualmente lo que tú nos has prometido, lo que tú nos has hablado, pero eso es la fe, es la certeza de lo que se espera, tener esa certeza y esa seguridad de lo que estoy esperando, de qué color va a ser, qué altura va a tener, cuántos van a ser, cómo van a ser, porque los estoy viendo. Y como primero se hace en lo espiritual y luego se manifiesta en lo natural, sé que se va a hacer. La convicción de lo que no se ve, esa seguridad, no lo puedo ver ahora, palpar, pero lo voy a hacer, porque si tú has dicho, tú lo harás.
en el nombre de Jesús. Son las naciones viniendo a glorificar a Dios. Son las naciones. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias te damos por... Hoy nos sentamos delante tuyo y abrimos nuestro corazón, nos exponemos a tu luz, Señor.